3 a 5. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Cuando estamos atendiendo el pecado de nuestro hermano para restaurarlo, con mucha facilidad podemos caer en la tentación de compararnos con él y con una actitud de autojusticia, sentirnos mejores que él, porque él pecó y nosotros no. Nos empezamos a sentir superiores o mejores que ellos porque no caímos en ese pecado en el que ellos cayeron. Nos pasa algo así como el síndrome del gordito que ha bajado un poco de peso. Te lo digo por experiencia propia. Cuando has estado tratando de bajar un poco de tu sobrepeso, y logras bajar algunos kilos, comienzas a ver a los demás con una mirada de juicio. Tú sigues con sobrepeso, pero como ya has bajado algo, comienzas a juzgar lo que hacen tus compañeros que no han bajado. Piensas, mira cuánto va a comer, por eso no baja. No hace nada de ejercicio, y cómo quiere bajar. Y hasta empiezas a dar consejos como experto a todos los gorditos a tu alrededor, sin que te los hayan pedido. Comienzas a hablar como si estuvieras en otro nivel cuando estás todavía en el mismo problema que los demás. Tu pequeño avance te hace creer que ya estás en otro nivel y tiendes a mirar bajo el hombro a los demás. Algo así nos está diciendo Gálatas. Es muy fácil, cuando no has caído en pecados escandalosos o notorios, mirar bajo el hombro a tus hermanos que han caído. Como has tenido ciertas victorias en la vida cristiana, piensas que ya estás en otro nivel espiritual y que eso te hace experto en victorias sobre el pecado y mueves la cabeza cuando ves a tus hermanos que han caído con pecados tan básicos, según tu apreciación. Pero desde el versículo 1 de Gálatas nos ha advertido de que este tipo de actitud se puede desarrollar en nosotros, pero los espirituales no tratan así el pecado de los demás, sino que, al tratar con el pecado de otros, comienzan con ellos mismos. Es muy fácil autoengañarte de que tú ya estás en otro nivel y que solo te pongas a juzgar y condenar farisaicamente a los demás, sino también te puedas confiar de que a ti nada te hará caer. Esa es la actitud más peligrosa ante la restauración de nuestro hermano. Creer que somos algo, cuando en realidad no somos eso que pensábamos ser. 3098. Por eso, al restaurar, debemos ser muy conscientes de nuestras propias debilidades, de nuestras propias luchas, de nuestras propias batallas con el pecado. Por eso Jesús en el Evangelio nos dice que no comencemos con la paja en el ojo ajeno, sino que comencemos con el tronco que tenemos en el nuestro, así podremos ayudar a nuestro hermano con su paja. En pocas palabras, cuando vayamos a restaurar al hermano por su pecado, comencemos con el nuestro. Como dice el texto, cada uno cargue su propia responsabilidad, cada uno esté consciente de su propia realidad. Eso nos debe llevar a una actitud de humildad, de paciencia con el hermano, de sabiduría para tratar con el pecado de nuestro hermano, pues estamos en el mismo barco con él. En resumen, el pecado en los miembros del cuerpo de Cristo se previene, se atiende y se corrige con la disciplina eclesiástica. Y hoy hemos enfatizado el propósito de dicha disciplina, la cual busca restaurar al pecador, llevándolo al arrepentimiento y guiándolo a la plena restauración de su comunión con Cristo y su Iglesia. Por eso hemos dicho que la disciplina debe ejercerse manifestando un corazón de restauración. Un corazón reconozca su propia vulnerabilidad, que asuma su responsabilidad y que actúe de acuerdo con su realidad en el proceso de restaurar al hermano que ha caído. Como vemos, la disciplina bíblica no es nuestra enemiga, sino nuestra aliada cuando se trata de luchar contra el pecado en nosotros y seguir creciendo a semejanza de Cristo para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Disciplina preventiva by Wilber Madera Rivas. Summary. Todos necesitamos ser cuidados y cuidar a otros en el cuerpo de Cristo. Haciendo un poco de memoria, puedo recordar a mi madre, cuando era niño, enseñándonos y dando instrucciones cuando íbamos a ir a casa de algún amigo o de otra familia. Entre esas instrucciones estaba: 1. Cuando llegues, saludas. 2. Todo lo que te sirvan en tu plato, te lo comes sin hacer caras ni comentarios, a menos que sean agradables. 3. Ofrece siempre tu ayuda, no seas niño servido. 4. Da gracias por todo lo que te ofrezcan o den. 5. Despídete de todos y agradece cuando te estés yendo. Y esto no fue una lección de un solo día, sino que eran instrucciones reiteradas una y otra vez, y posterior a la experiencia, venía también la evaluación con sus preguntas. Saludaste, te comiste todo, ayudaste, agradeciste, etc. 3099. ¿Qué estaba haciendo mi madre con esta práctica? Estaba estableciendo en nosotros una cultura familiar de cordialidad y amabilidad.
A través de la enseñanza, entrenamiento, supervisión y evaluación estaba tratando de formar en nosotros una manera de ser que considerara a los demás y no nos sintiéramos el centro del mundo. A través de esto, estaba promoviendo una vida disciplinada en sus relaciones de tal forma que se previniera que enredáramos nuestras vidas y nuestras relaciones con actitudes y acciones equivocadas. Era una especie de disciplina preventiva. Antes de que ocurrieran las cosas que luego tendrían que corregirse, se tomaban todos los esfuerzos necesarios para prevenir el aumento en la frecuencia y gravedad de las faltas. Este mes estamos hablando de la disciplina bíblica o eclesiástica, y vamos a explorar de manera introductoria lo que la Escritura enseña acerca de la función que Cristo ha encomendado a su Iglesia para la dirección, cuidado y santificación de los miembros de su cuerpo. Así como un padre disciplina a su hijo que ama, también Dios, a través de la Iglesia, quiere hacer precisamente eso hacia sus hijos a quienes ama. La disciplina bíblica debemos entenderla como parte del discipulado cristiano. La Iglesia tiene una fuerte misión formativa o educativa en formación de los nuevos discípulos. Por eso podemos esperar que toda Iglesia cristiana, fiel al mandato del Señor, debe poner un empeño intencional y observable en enseñar la palabra de Dios a los discípulos. La Iglesia es la gran escuela de Cristo. Y en este entorno educativo y formativo es que entra en escena lo que conocemos como disciplina eclesiástica. La formación de discípulos es como si fuera una moneda con sus dos caras. Por un lado, tenemos la enseñanza y formación bíblica que todo discípulo debe tener de manera regular, y del otro lado de la moneda, está la exhortación, dirección y corrección que el discípulo debe tener cuando se está saliendo del camino trazado por la enseñanza bíblica. Ambos lados de la moneda son importantes en el discipulado. Y de manera introductoria e imperfecta, aventuramos una definición inicial de lo que es la disciplina eclesiástica diciendo que se trata de procesos, acciones y actitudes, basadas en el Evangelio, que la Iglesia aplica, de manera relacional y o institucional, para prevenir, atender y corregir el pecado en la vida de los miembros del cuerpo de Cristo. Subrayemos algunas cosas de nuestra definición. Primero, la disciplina eclesiástica no se trata meramente de sanciones y juicios, sino toda una amplia gama de procesos, acciones, actitudes fundadas, no en caprichos humanos, sino en el Evangelio. Segundo, la disciplina es el ejercicio de la Iglesia misma para atender la prevención, atención y corrección del archienemigo del cristiano, que es el pecado. Si somos discípulos aprendiendo a vivir a la manera de Cristo, entonces, esto 3100 implicará una lucha para combatir contra el pecado remanente y la disciplina eclesiástica nos va a ayudar en ello. Tercero, es importante subrayar que cuando hablamos de disciplina estamos hablando de la prevención, atención y corrección del pecado en la vida de los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la Iglesia. La disciplina no tratará con el pecado de cualquier persona, sino está enfocada en el pecado en la vida de aquellos que son identificados, reconocidos, recibidos formalmente como parte de la Iglesia de Jesucristo. La disciplina eclesiástica es la Iglesia tratando con el pecado los suyos. Esperamos que, al terminar esta serie, puedas por lo menos, estar convencido de que el tema es bíblico y es la voluntad del Señor para la vida de sus hijos y su Iglesia. Y mejor aún, a que estés dispuesto a ser forjado no solo por el discipulado en su parte formativa y educativa, sino también en su parte correctiva que es la disciplina eclesiástica. Hoy nos toca hablar de uno de los énfasis importantes de la disciplina bíblica que es la prevención del pecado. La disciplina eclesiástica no solo busca corregir el pecado cuando éste aparece en el cuerpo de Cristo, sino mucho mejor, busca prevenir que éste siquiera aparezca. Haciendo la comparación con las acciones de mi madre hacia su familia, así también la Iglesia y me refiero a todos sus miembros, a las personas que la conforman somos llamados a prevenir el pecado en la vida de nuestros hermanos y las nuestras a través de instrucción unos a otros, rendición de cuentas, oración unos por otros, participación en nuestros grupos de comunidad, ánimo y exhortación, supervisión, etc. Una vida en verdadera comunidad donde el Evangelio es central, es una fuente tremenda de prevención del pecado en la vida de los miembros de una iglesia local. Somos llamados a enfatizar la disciplina preventiva en la vida diaria y normal de la Iglesia del Señor. Ahora bien, en nuestra sociedad cada vez más individualista, podemos ver, cada vez menos, las implicaciones obvias de ser parte de una colectividad, de una comunidad, de un cuerpo como lo es la Iglesia. Estamos cada vez más acostumbrados a que cada quien viva su vida y que nadie se meta con nosotros. Esto nos hace mucho más difícil entender la función de cuidado que la Iglesia debe tener hacia sus miembros y que esto sin duda, implicará que precisamente, alguien se meta en nuestras vidas. Por eso ser parte integral y plena de una iglesia local pueda parecer a varios, una amenaza o invasión a su privacidad.
Si has comprado la idea del mundo de que cada quien su vida y no te metas en la mía, la idea de que tus hermanos te cuiden, te animen, te confronten, no te dejen estar cómodo en tu pecado, etc. Puede no resultar muy agradable. Pero si es